Hola a todos, vamos a ver tejido linfático. El tejido linfático es un tejido conectivo especializado. Está formado por células y matriz extracelular. Esa matriz extracelular forman un estroma y las células principalmente son los linfocitos. Por eso su nombre de tejido linfático o tejido linfoide, que son sinónimos. Está constituido además por una red de vasos linfáticos y órganos de tejido linfoide que junto a los vasos constituyen el sistema linfático. Al microscopio se pueden observar diferencias en los diferentes tejidos linfáticos. Esto hace que se pueda clasificar en tejido linfático laxo o tejido linfático denso. El tejido linfático laxo se observa claro al microscopio, ya que las células, los linfocitos y otras células como plasmocitos, linfoblastos y macrófagos se encuentran ampliamente separados entre sí y sin formar estructuras definidas, o sea, no tienen límites definidos, no son formaciones estables, ya que dependen de la actividad inmunitaria del órgano en donde están alojados. A diferencia del tejido linfático denso, en el que sí se observan límites definidos y estructuras estables, se observan estructuras oscuras porque son muy pobladas por linfocitos y esas estructuras suelen ser esféricas o de forma irregular, pero bien definidas, a las que se les llama nódulos. Esos nódulos los podemos encontrar en los ganglios linfáticos, en el vaso, en el timo o también formando agrupaciones o conglomerados en algunas mucosas de órganos digestivo, respiratorio y genitourinario. Los nódulos pueden observarse de dos tipos, unos que son llamados primarios, que tienen una forma y una estructura homogénea, y los nódulos linfáticos secundarios, en los que se observa un centro claro y una zona externa más oscura. En el caso de los nódulos linfáticos primarios, son agrupaciones de linfocitos que no han sido activadas por un antígeno. En el caso de los secundarios, han sido activados por un antígeno, por lo tanto, el centro claro que se observa se le llama centro germinal y alrededor como una corteza. Suelen estar rodeadas por una especie de casco, pero no de forma completa. Tanto estos nódulos de tejido linfático denso como tejido linfático laxo sin formar estructuras estables forman parte de lo que se denomina por las siglas MALT, M-A-L-T, que significa tejido linfoide asociado a mucosas, que están en las mucosas de estos aparatos y sistemas digestivo, respiratorio y genitourinario y que forman parte de una barrera ante sustancias patógenas. Esto que vemos acá en esta imagen representa un capilar linfático. El capilar linfático se diferencia del capilar sanguíneo primero en que tiene extremo ciego, o sea que no es un circuito cerrado, sino que tiene estas terminales en los tejidos donde penetra. Por otro lado, sus células, si bien forman un endotelio, que es un epitelio plano simple, tienen las características de estar apoyadas unas a otras y ante aumento de la presión del tejido, estas células permiten el paso ya que sus extremos están como apoyados entre sí, no totalmente sellados. El sistema sanguíneo, cuando hace filtración en los tejidos, alrededor de 1/10 del líquido queda retenido en el tejido y no puede retornar a la sangre. Lo que hace el sistema linfático a través de estos capilares es permitir el paso de agua y de macromoléculas que el sistema sanguíneo no puede permitir el paso, lo permite el sistema linfático. Y luego va a retornar a la circulación general. Por aumento de la presión hidrostática, que sería de agua, o coloidosmótica, que sería de proteínas, aumenta la presión del tejido, lo que hace que
las células se separen y permitan el paso de sustancias, y luego cuando aumenta la presión intracapilar, estas células se sellan de nuevo y estimulan o impulsan la linfa hacia la circulación. Acá podemos ver cómo es el extremo de un capilar linfático y cómo están dispuestas las células. Estas células tienen, como vemos acá, los extremos no totalmente sellados unas con otras, sino que permiten el paso de sustancias, ¿sí? Además están fijas al tejido por medio de fibras que sirven de anclaje, y el hecho de estar metidas en el tejido, estar insertas o que penetren en el tejido, hace que tenga la capacidad de permitir el pasaje de sustancias del tejido a la circulación linfática. En este esquema vemos cómo el sistema sanguíneo está constituido por arteria, arteriola, capilar y vena, vénula y vena, siendo un circuito cerrado, ¿sí? A diferencia del capilar linfático, que tiene terminaciones ciegas que penetran en el tejido y que van a recuperar estas sustancias y líquido retenido en el tejido para luego transportarlo a la circulación general. Los vasos linfáticos recorren todo el cuerpo, están interrumpidos en algunas partes por los ganglios linfáticos. ¿Y cómo hacen para desembocar en la circulación general? Veamos acá. A nivel de la clavícula aproximadamente se encuentra la confluencia de las venas yugular interna y subclavia, tanto a la derecha como a la izquierda. Toda la linfa que va a ser transportada de la mitad derecha de la cabeza, brazo derecho y hemitórax derecho, va a ser recolectada por la gran vena linfática derecha, que desemboca acá en la confluencia de las venas yugular interna y subclavia derecha. Y toda la linfa que circula por el lado izquierdo de la cabeza, brazo izquierdo, hemitórax izquierdo, abdomen y miembros inferiores, va a ser recolectada por el gran conducto torácico, que desemboca en las venas yugular interna y subclavia izquierda. Por lo tanto, la linfa que llega al conducto torácico, que va a provenir, además de la cabeza, el lado izquierdo y del brazo y hemitórax izquierdo, va a venir también de proceso digestivo, va a tener una composición diferente, más rica en proteínas y más rica en grasas que la que llega a la gran vena linfática derecha. Acá también podemos observar la ubicación del timo como órgano linfático y del vaso. En este podemos ver las terminaciones de las células endoteliales del capilar, que ante el aumento de la presión intersticial se van a despegar o se van a abrir para permitir el paso de las sustancias. Acá también podemos observar la relación entre arteriolas, capilares, vénulas, capilares linfáticos, como les decía, parte del líquido filtrado en el tejido no vuelve a la circulación sanguínea, pero sí lo va a hacer por medio de la circulación linfática. Cada capilar linfático funciona como una bomba. ¿Qué significa esto? Que ingresa el líquido por presión intersticial y además va a haber células musculares lisas alrededor de los capilares que van a también estimular la contracción y que sea impulsado hacia el sector vecino, además de la presencia de válvulas como en las venas, que hacen que una vez que pasó al sector vecino, las válvulas se cierran para impedir que retorne. Y por otro lado, esta bomba va a estar impulsada por la actividad de los músculos esqueléticos vecinos
y las pulsaciones de las arterias vecinas. Por lo tanto, mientras mayor actividad haya a nivel muscular, mayor va a ser la circulación y el trabajo de estos capilares linfáticos. Acá vemos cómo de los extremos ciegos de varios capilares se forman vasos más importantes que van a ir a la circulación linfática y de allí a la circulación sanguínea, a donde hayamos visto que desemboca a nivel de la clavícula. También podemos ver acá las células endoteliales. Endotelio, repasemos, es epitelio plano simple de los vasos, ¿sí? Epitelio plano simple, el tejido, vasos sanguíneos vecinos y algunas fibras que pertenecen al tejido conectivo. Acá vemos, por aumento de la presión intersticial, se abren los extremos de las células endoteliales del capilar linfático y ante el aumento de la presión en el interior del capilar, las células se cierran, se sellan nuevamente. En este esquema podemos ver cómo retorna y en dónde la linfa, las macromoléculas del agua, a la circulación sanguínea. Fíjense las venas y la conexión que tiene con el conducto torácico a la izquierda y la gran vena linfática a la derecha, y está pintado en diferente color qué es lo que recoge la gran vena linfática derecha y el conducto torácico izquierdo. El ganglio linfático es una estructura, como vimos antes, que interrumpe el recorrido de los vasos a lo largo del cuerpo y en algunas zonas más que en otras. Por ejemplo, está densamente poblado de ganglios la zona inguinal, axilas, cuello. ¿Qué estructura tiene el ganglio linfático? Podemos ver en una depresión que se observa acá, que estoy señalando con el cursor, el ilio. En el ilio se observa arteria, vena, la arteria ingresa, la vena sale y dos vasos eferentes en este caso. Vasos eferentes, pueden ser uno o más. También se observa una cápsula que lo rodea de tejido conectivo y que hacia el interior del ganglio emite tabiques. Esto es un corte transversal del ganglio. También se puede observar estos vasos linfáticos aferentes. Estos son eferentes. Los aferentes vienen de afuera, viene con linfa de afuera, y los eferentes van a sacar la linfa del ganglio. Y hacia adentro se observan zonas más claras y zonas más oscuras. Acá tenemos los nódulos, ¿sí? Los nódulos son estas agrupaciones de tejido linfoide denso, y en este caso tenemos un centro claro, como dice acá, centro germinal, y el resto del ganglio básicamente son fibras reticulares y prolongaciones de células reticuloepiteliales que van a formar como una red que sirve como un filtro para los patógenos. En estos nódulos es donde se va a producir células de defensa que van a atacar a los patógenos, y cuando se produce un ataque, el complejo antígeno-anticuerpo hace que los ganglios se inflamen. Es el caso, por ejemplo, cuando tenemos angina, que se nos inflaman los ganglios de la garganta, ¿sí? Al microscopio así se observa un ganglio. Fíjense como una cápsula que la rodea, una zona más oscura o corteza y una zona más clara o médula. Y se observan formaciones nodulares en la corteza principalmente. Y acá tenemos la zona del ilio, que es donde entra la arteria, sale la vena y salen los vasos eferentes.
En el caso del vaso, el vaso es un órgano linfático, pero no está en el medio de la circulación linfática, sino que está recorrido por vasos sanguíneos, ¿sí? También está formado por tejido linfático, rodeado por una cápsula de tejido conectivo que envía tabiques que lo dividen de forma incompleta. Con esos tabiques entran fibras reticulares que forman parte de una red, ¿sí? Dentro de lo que es la estructura histológica del vaso, lo primero que se puede observar, bueno, es la trabécula, la cápsula. Acá vemos otra trabécula. Y hay estructuras que se denominan pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa roja está formada por senos venosos, o sea, en realidad son cordones de casi todo el vaso, encontramos tejido linfoide. Pero la pulpa roja está invadido de vasos sanguíneos, lo que hace que se observen como senos venosos, por eso se llama pulpa roja. Y la pulpa blanca, como lo vemos acá, está formada por linfocitos que están agrupados formando nódulos alrededor de lo que se llama arteria central. Eso es lo que se observa en el vaso a nivel histológico. Acá vemos bien claramente las trabéculas, que son invaginaciones del tejido conectivo de la cápsula. Siempre pensemos que las cápsulas sirven para proteger al órgano y que es un tejido conectivo denso. Con ese tejido conectivo denso ingresan vasos sanguíneos, linfáticos y nervios al órgano. Y acá vemos pulpa blanca, que son agrupaciones nodulares de linfocitos, y pulpa roja, que están invadidos de sangre. Se le llama roja por la sangre. En el caso del timo vamos a encontrar una diferencia. Si bien también se observan agrupaciones de linfocitos y una cápsula de tejido conectivo que lo divide de forma incompleta por medio de tabiques, no está formado por una red de fibras reticulares, sino que a la red la forman las prolongaciones citoplasmáticas de células que se llaman retículos epiteliales. En el timo vamos a encontrar, además de los tabiques y la cápsula, agrupaciones más definidas de linfocitos, como más oscuros acá y más claros acá, formando también corteza y médula. Y se observan estas estructuras que se llaman corpúsculos de Hassall. Estos corpúsculos de Hassall están rodeados de células reticuloepiteliales y con filamentos de queratina. No se sabe bien la función que cumplen. Tenemos células reticuloepiteliales, ¿sí?, que son las que forman con sus prolongaciones esta red no conjuntiva, a excepción de los otros órganos linfáticos. También se observan estructuras oscuras y claras, como les decía, formando corteza y médula. Me estaba olvidando, el timo es el órgano donde se especializan los linfocitos T. En la etapa embrionaria, así se observa, ¿sí?, corteza y médula bien definido y con tabiques. Con la edad, con los años, se va involucionando este órgano y empieza a invadirse de células adiposas. Todo un entramado de células adiposas. La linfa se forma, como les decía antes, por el líquido que está retenido en los tejidos, que es muy parecido al plasma, ya que proviene de la sangre, que pasa al tejido y que no puede retornar. Va a contener también proteínas y grasas, también va a transportar agentes patógenos, va a recoger líquido de todos los tejidos y lo va a retornar a la sangre.
Alrededor de 2 litros a 2 litros y medio circulan de linfa por el conducto torácico diariamente. La velocidad alrededor de 100 mililitros por hora, pero puede aumentar 20 veces por la actividad física. Algunas situaciones en las que disminuye la circulación linfática es con el sedentarismo, la ropa muy ajustada y cuando hay insuficiencia venosa también produce generalmente insuficiencia linfática, lo que lleva a edema y retención de líquido en los miembros inferiores principalmente. Tienen el material teórico para soporte de este PowerPoint. Esto es lo que hubiera dicho en clase, a lo mejor con la tiza en la mano hacía algo más, pero si tienen alguna duda la pueden hacer por medio de las consultas en el aula virtual.